Muy buen día. Tenemos la lectura de la liturgia de la palabra del día lunes 24 de noviembre, en la 34ª semana del tiempo ordinario, ciclo C, la última semana del tiempo ordinario. La próxima estaríamos ya iniciando el tiempo de Adviento, ¿no? El próximo domingo sería la primera semana de Adviento. Muy bien, celebramos a San Andrés John Lac, presbítero y compañeros mártires. Bueno, este es un santo vietnamita que murió con más de 100 compañeros. Y su misión, la propagación del Evangelio precisamente en, en Vietnam. Muy bien, vamos a la primera lectura. Tenemos el comienzo de la profecía de Daniel, el profeta Daniel. Capítulo primero, versículos del 1 al 6 y de el 8 al 20. Un poquito de contexto. El rey Nabucodonosor había ya antes de la repatriación de los judíos a Babilonia y en sus guerras contra Egipto había pasado, según las crónicas, el año 600 por Jerusalén y se llevó los utensilios del templo, que eran de oro y de plata, a su tierra natal, Babilonia, y los depositó en el templo de Bel-Marduk, el dios de los babilonios. Y todo esto por el temor del rey Joaquín, en ese entonces rey de Judea, de que asediara o azotara la ciudad. Bueno, además se llevó unos jóvenes para que sirvieran en Babilonia, ¿no? En el reino del rey Nabucodonosor. Y es hijo del rey Nabopolázar. Bueno, entonces se llevó varios jóvenes al servicio del reino de Babilonia. Nos dice el profeta Daniel, o el autor de este libro: el año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén y la asedió. El Señor entregó en su poder a Joaquín, rey de Judá, y todo el ajuar que quedaba en el templo. Nabucodonosor se los llevó a cenar al templo de su Dios, y el ajuar del templo lo metió en el depósito del templo de su Dios. Bueno, lo habíamos manifestado ya contextualmente, ¿no? Pero este asedio a Jerusalén no es el mismo de la deportación, lo que sucederá eh, años más tarde. El rey ordenó a Aspenaz, jefe de sus eunucos, seleccionar algunos hijos de Israel de sangre real y de la nobleza, jóvenes perfectamente sanos, de buen tipo, bien formados en la sabiduría, cultos e inteligentes y aptos para servir en el palacio real. Y ordenó que les enseñasen la lengua y literatura caldeas. Cada día el rey les pasaba una ración de comida y de vino de la mesa real. Bueno, sabemos que los babilonios pues comían toda clase de alimentos, pero para los judíos estaba
prohibidas ciertas carnes como la de cerdo, ¿no? Y otras como de eh, reptiles, eh, alimentos que eran prohibidos por la ley. Su educación duraría 3 años, al cabo de los cuales entrarían al servicio del rey. Entre ellos había unos judíos, Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Daniel hizo el propósito de no contaminarse con los manjares ni con el vino de la mesa real, y pidió al capitán de los eunucos que le dispensase de aquella contaminación. Dios concedió a Daniel encontrar gracia y misericordia en el capitán de los eunucos, y éste dijo a Daniel: Tengo miedo al rey mi señor, que les ha asignado la ración de comida y bebida, pues si los ve más flacos que sus compañeros, ponen en peligro mi cabeza delante del rey. Bueno, este era un servidor del rey, tenía que obedecer, ¿no? Tenía que darles lo que el rey mandaba. Por eso le dice a Daniel que está en juego, pues su vida, si accede, ¿no?, a la petición de Daniel de que le provea solamente de ciertos alimentos. Daniel dijo al encargado que el capitán de los eunucos había puesto para cuidarlos a él, a Ananías, a Misael y a Azarías: Por favor, prueba 10 días con tus siervos, que nos den legumbres para comer y agua para beber. Después de que comparen en tu presencia nuestro aspecto y el de los jóvenes que comen de la mesa real, y trátanos según el resultado. Pues eso quiere decir que había muchos más jóvenes de otras partes que eran alimentados con las viandas de la mesa real. Entonces la petición de Daniel para con sus compañeros es que solamente les provean de legumbres y de agua. Y al cabo de 10 días comparara, ¿no? Comparara el que estaba a cargo, a ver si ellos estaban en mejor disposición que los demás. Él les aceptó la propuesta e hizo la prueba durante 10 días. Después de los 10 días, tenían mejor aspecto y estaban más robustos que cualquiera de los jóvenes que comían de la mesa real. Así que el encargado les retiró la ración de comida y de vino y les dio legumbres. Dios les concedió a los cuatro inteligencia, comprensión de cualquier escritura y sabiduría. Daniel sabía además interpretar visiones y sueños. Al cumplirse el plazo señalado para presentarlos al rey, el capitán de los eunucos los llevó a Nabucodonosor. Después de hablar con ellos, el rey no encontró ninguno como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y quedaron a su servicio. En todas las cuestiones y problemas que el rey les proponía, los encontró 10 veces superiores al resto de los magos y adivinos de todo el reino. Bueno, de hecho, este es el libro en el que Daniel va a interpretar sueños, ¿no?, a este rey. Muy bien, pasamos al Salmo responsorial. Tenemos el Salmo, bueno, en este caso, del mismo libro de Daniel, del capítulo 3, tenemos los versículos 52 y 56, que en realidad es un cántico, ¿no? Cántico litúrgico que también se interpretaba en el templo de Jerusalén, obviamente después del exilio. Su responso: A ti la gloria y alabanza por los siglos.
Muy bien, como había dicho, este es un salmo tomado del libro de Daniel, que es un cántico litúrgico que cantaban los judíos. Nos dice entonces nuevamente el libro de Daniel en forma de cántico. Bendito eres, Señor, Dios de nuestros padres, bendito tu nombre, santo y glorioso. Bueno, podemos observar que se tratan como letanías, ¿no? Sí, son eh, versículos que obviamente se cantaban, pero que son, eh, en este caso, bendiciones, ¿no? O alabanza al poderío de Dios, a su alianza, especialmente con el pueblo. Bendito eres en el templo de tu santa gloria. Bendito eres sobre el trono de tu reino. Bendito eres tú, que sentado sobre querubines sondeas los abismos. Bendito eres en la bóveda del cielo. Bueno, ese sería entonces el salmo tomado de un cántico, hecho cántico, ¿no? Del libro de Daniel. Y pasamos al Evangelio. Bueno, continuamos con el desarrollo del Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 1 al 4. Su título temático: vio una viuda pobre que echaba 2 monedillas. Nos dice el evangelista San Lucas: en aquel tiempo Jesús, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos en el tesoro del templo. Vio también una viuda pobre que echaba 2 monedillas y dijo, bueno, hacemos una pausa aquí porque creo que lo habíamos hecho en alguna ocasión anterior, pero mm, en el templo habían unos dispositivos en forma de embudos, ¿no? Que conectaban con la parte interior del templo, que se llamaba el tesoro del templo, ¿no? Donde la gente echaba ofrendas, ¿no? Sea en especie o en dinero. Entonces, en la parte más amplia del embudo, en la parte de afuera, la gente eh, echaba, ¿no? las monedas o el dinero, y esto caía en la parte interna, en el tesoro del templo. Y habían, según las crónicas, 13 de estos dispositivos. Entonces Jesucristo vio, ¿no? Dice, alzando los ojos, vio a unos ricos que echaban donativos y a una pobre viuda, ¿no? Que echaba 2 monedillas. A propósito, 2 monedillas se refiere a 2 lepton, ¿no? Que era la moneda más eh, pequeña de valor que había, que podría equivaler a en un denario, ¿no? En un denario, que era el salario del trabajo de un día, serían 100 leptons, ¿no? 100. O sea, imaginémonos, esta viuda tenía muy poquito que echar, ¿no? Comparado con lo que vamos a ver luego los ricos echaban. 2 moneditas, o sea, la parte mínima de lo que componía un denario. Bueno, entonces dijo el Señor Jesús, en verdad les digo que esa pobre viuda ha echado más que todos, porque todos esos han contribuido a los donativos con lo que les sobra, pero ella, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Bueno, era una obligación, ¿no? Contribuir
con los donativos para el templo, porque se sustentaba precisamente de todo lo que los fieles aportaban. Y esta viuda pobre no era la excepción. Y sabemos el caso de las viudas, ¿no? Las viudas estaban en completo desamparo, porque al morirse su esposo y especialmente sin tener hijos, quedaban en la calle y se dedicaban a la mendicidad. Pero esta viuda tenía dos lepton, dos moneditas o monedillas, como dice el texto, y según el Señor Jesús ha echado más que todos esos, los ricos que echaban de lo que les sobra, porque ha echado todo lo que tenía para vivir. O sea, se desprendió. Aquí vemos un caso de desprendimiento, ¿no? Se desprendió de todo esto que posiblemente lo haya obtenido pidiendo, ¿no? Mendigando. Muy bien, muchas gracias y bendiciones.